Hola, muy buenas noches. Estamos muy complacidos de poder tenerlas y tenerlos en este escenario, en este Facebook Live, en el cual vamos a hablar de el POT como un instrumento de planificación territorial. Este escenario se desarrolla en el marco de nuestro ciclo de formación Bogotá Planea Activamente y le agradecemos muchísimo a la Escuela de Formación del IDEPAC por desarrollar este escenario que ser un ejercicio muy interesante, no solamente de discusión sobre el plan sobre distintos temas del plan de ordenamiento territorial, sino que tenemos dos invitados muy interesantes. El arquitecto Wilson Castellanos Parra, que nos va a hablar de accesibilidad universal y en los planes de ordenamiento territorial. El arquitecto Wilson es magíster en accesibilidad universal y diseño para todos y todos. Eh, ha trabajado en la alcaldía de Medellín, en la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, en el equipo de discapacidad y es docente en la maestría en discapacidad de la Universidad Autónoma de Manizales. Y también, por otro lado, tenemos a la profesora Lucila Reyes Sarmiento, quien nos va a hacer una aproximación desde su trabajo académico sobre medio ambiente y ordenación territorial, eh, quien es además abogada, docente investigadora de la Universidad La Gran Colombia, profesora titular de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y es magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos y doctora en investigación transdisciplinar. Esperamos que les guste muchísimo este conversatorio. Estamos muy pendientes de sus comentarios para poder buscar la manera en que no solamente nos encontremos en torno a lo que implica el plan de ordenamiento territorial, sino que podamos también ver la mirada de la inclusión y de otros aspectos adicionales que van más allá de la planeación territorial. Entonces, esperamos muchísimo sus preguntas, estamos muy atentos a sus comentarios y le damos la bienvenida al arquitecto Wilson Castellanos con su presentación de accesibilidad y diseño universal en los planes de ordenamiento territorial. Ana María, muchas gracias. Lucila, Héctor, Julie, todos los que están conformando, pues Angie, el equipo, ¿no? Muy contento de estar aquí con ustedes. Vamos a tratar de hacer un ejercicio rápido, una presentación muy básica. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Listo? Por la presentación. ¿Está en pantalla la presentación? ¿Alguien me puede confirmar? Héctor. Ok. Bueno, entonces mi intervención va a ser sobre accesibilidad universal en planes de ordenamiento territorial. Yo agradezco a la Escuela de Participación del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal por la invitación. Y quería empezar tratando porque nos demos algunas respuestas a esta pregunta que ha generado en mí las restricciones en la participación y las limitaciones para desarrollar determinadas actividades en este tiempo de cuarentena. Y es que, con esto no quiero decir que esté en contra de la cuarentena, todo lo contrario, pero en mí personalmente ha generado ciertas frustraciones, digamos, al no poder utilizar el transporte público, salir al comercio, asistir de manera constante a centros educativos o irregularidades también en la participación y el poder desarrollar actividades de salud, utilizar el espacio público, caminar por las vías, por los parques, etcétera. Eso creo que para todos ha sido un tanto difícil.
Y la pregunta siguiente sería si te imaginas estas restricciones para participar y limitaciones para desarrollar actividades 365 días cada año. Y es que definitivamente para ciertos colectivos, para las personas con discapacidad, por ejemplo, esa es una constante, es la cotidianidad. Encuentran barreras y dificultades, limitaciones y restricciones para precisamente participar en transporte público, en actividades comerciales o laborales, en salud, restricciones y limitaciones para acceder a salud, a educación, al espacio público, a transitar tranquilamente por las vías, y esto todo básicamente está concentrado en que tenemos entornos inaccesibles. Y cuando me refiero a entornos, estoy planteando no solamente entornos físicos, sino también entornos actitudinales, tecnologías de la información y la comunicación inaccesibles para un colectivo específico como son las personas con discapacidad, que dependiendo también de la discapacidad, pues van a encontrar barreras y dificultades en cada uno de estos espacios y escenarios. Arranquemos tratando de definir un poco qué es discapacidad. En el 2001, la Organización Mundial de la Salud propone la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud, y nos pasa de entender la discapacidad desde un enfoque médico y rehabilitador a un enfoque mucho más amplio, desde lo biológico, psicológico y social, un enfoque biopsicosocial. Y en esta clasificación, en esta CIF, en este documento del 2001, plantea que la discapacidad es un término genérico que tiene que ver, relaciona las alteraciones en la estructura y función corporal, el cuerpo físico como tal, que tiene que ver también la discapacidad desde las limitaciones para desarrollar determinadas actividades por esas alteraciones en la estructura y función corporal, que tiene que ver con las restricciones en la participación dadas esas alteraciones en la estructura y función corporal, que tiene que ver con factores personales como edad, sexo, raza, etcétera, y factores ambientales. Y aquí nos ubica entonces el tema de discapacidad en los entornos. En factores ambientales es donde desarrollamos, digamos, el tema de accesibilidad como tal. Factores ambientales legislativos, factores ambientales de entornos, de transporte, de actitudes, etc. Y esos factores ambientales, el tema de accesibilidad específicamente, pues va a contribuir en términos, si se desarrolla, que los efectos de esas alteraciones en la estructura y función corporal pues se disminuyan, que se amplíen las posibilidades de desarrollar determinadas actividades y obviamente que se amplíen también las posibilidades de participación. Posterior al 2001, esa CIF, ese documento, emerge, se promulga, la Organización de las Naciones Unidas promulga la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006 y ubica de manera muy, muy fuerte y poderosa el tema de discapacidad como un asunto social, entornos y como un asunto de derechos. Y en esa convención entonces clasifican a las personas con discapacidad como personas con discapacidad física, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad psicosocial. Ahora vámonos al campo de la accesibilidad universal. Ustedes, hay dos logos internacionales, dos símbolos internacionales de accesibilidad. El primero es uno de los símbolos, pues, digamos, más conocidos y difundidos en el mundo, más apropiados en la mentalidad de la sociedad, y es ese que tiene que ver con la accesibilidad, ese símbolo de fondo azul con una síntesis, digamos, una abstracción de la silla de ruedas. Ese símbolo internacional de la accesibilidad fue diseñado en 1968 y posteriormente otros colectivos empezaron a decir: nosotros también no nos vemos reflejados en ese símbolo porque nosotros también encontramos barreras, las personas con discapacidad auditiva, psicosocial, intelectual, además, ¿no? Y visual. Y las Naciones Unidas proponen un nuevo símbolo, digamos, en el año 2015, que es esa abstracción de una figura humana rompiendo barreras y abriéndose al mundo, ¿no? ¿Qué es la accesibilidad universal? Es aquella condición o aquellas condiciones y cualidades de los entornos, los bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, herramientas, dispositivos
condición y cualidad que hace que todos estos elementos pues, puedan ser comprensibles, utilizables y practicables en las mayores condiciones de seguridad, comodidad y autonomía por todas las personas, no solamente las personas con discapacidad. Y esto quisiera que lo interiorizáramos muy bien. La accesibilidad universal y discapacidad en términos de su relación, entonces, es que la accesibilidad universal, es decir, para todos y todas las personas con o sin discapacidad, pero resulta ser fundamental para las personas con discapacidad, para las personas adultas mayores, para los niños, las niñas, las personas convalecientes, las personas que cargan objetos. Resulta ser fundamental desarrollar el tema de accesibilidad universal, pero insisto en que es universal, es decir, para todos y todas. Hay una normativa básica, hay mucha normativa, pero traigo pues a este espacio la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que hablé hace un momento, de las Naciones Unidas en el 2006, y el artículo 9 de esa convención define la accesibilidad como un derecho fundamental para las personas con discapacidad. Posteriormente de la convención, el gobierno colombiano adopta esa convención y la ratifica ante Naciones Unidas mediante la ley 1346 del 2009 y afortunadamente pues retoma el concepto de accesibilidad que está planteado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de manera textual en esta ley 1346, es decir, la accesibilidad como derecho. Para que esta convención, esa adopción de esta convención se desarrollara, entonces el país tiene que hacer algunos ajustes jurídicos y emite en el año 2013 la ley 1618 sobre garantía de derechos. Y en esa ley 1618, nuevamente, accesibilidad es asumido como derecho y es copiado, digamos, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y existe una cantidad de normas técnicas colombianas, NTC, relacionadas con accesibilidad, pues que también nos dan un soporte importante para el tema y desarrollo en nuestro país. Ahora, si hay un marco jurídico, si hay unos conceptos ya asumidos institucionalmente y socialmente, ¿cómo avanzar? ¿Cómo avanzar para que la accesibilidad universal se desarrolle y se incorpore en nuestro país? Hay 3 instrumentos muy importantes en los cuales el tema de accesibilidad universal pues debe incorporarse. Uno, en las políticas públicas, y sabemos que hay políticas públicas poblacionales, sectoriales, etcétera, ¿cierto? Entonces, dentro de las políticas públicas hay una política pública que es la política pública de discapacidad y allí efectivamente se concentra también el tema de accesibilidad universal como ese lineamiento o esas apuestas, esos lineamientos que de una u otra forma los gobiernos y la sociedad deben caminar, ¿no? hacia esa respuesta a unos problemas específicos, como es el tema de accesibilidad, como son los temas específicos de discapacidad en cuanto a política pública. Ese es un instrumento muy importante que tenemos que interiorizar. El otro instrumento fundamental es el plan de desarrollo, ya sea local, departamental, distrital, nacional. Pues los planes de desarrollo son las apuestas que los gobiernos local, departamental, nacional hacen para desarrollar, digamos, el bienestar colectivo. Los planes de desarrollo son muy importantes también que los miremos. Y otro instrumento muy importante de gestión son los planes de ordenamiento territorial. Y a este es el que voy a hacer referencia de manera muy rápida en esta intervención. El plan de ordenamiento territorial está definido en la ley 388 de 1997 y se plantea como un instrumento técnico para orientar el desarrollo del territorio, la utilización, transformación y ocupación espacial, y esto es muy importante. Pero para hacer esas orientaciones, entonces es necesario que se analicen y se hagan coherentes unas dimensiones físicas, sociales, económicas, ambientales, culturales, políticas, acorde a las dinámicas y a las aspiraciones colectivas, y hago énfasis en aspiraciones colectivas. El plan de ordenamiento territorial finalmente lo que nos dice es cuál es el distrito que queremos, cuál es el municipio que queremos y que necesitamos desarrollar por el bienestar colectivo. Esos planes de ordenamiento territorial están
estructurados a partir de 3 componentes: el componente general, el componente urbano y el componente rural. El componente general como aquellos lineamientos generales de lo que queremos que sean, cómo queremos que se ordene nuestro territorio, y específicamente también está ese componente general se desarrolla o se desenvuelve en el componente urbano y rural. Y si fuera así, entonces, el plan de ordenamiento territorial de distrito o municipio, en su extensión urbana y rural, pues una intención de esos planes de ordenamiento territorial es que sea efectivamente para todos y todas, sin exclusión alguna. Y eso es muy importante también que lo tengamos presente. Y que finalmente que permita el acceso de todos y todas a vías, a transporte, a espacios públicos, a esa infraestructura de uso común, a vivienda y a servicios públicos. Y si es para todos y todas, sin exclusión alguna, entonces es necesario que se incorpore el tema de accesibilidad universal como un facilitador que permite la construcción y el desarrollo de ese territorio para todos y todas, ¿no? Entonces, ¿dónde debemos incorporar el tema de accesibilidad universal específicamente en los planes de ordenamiento territorial? Si queremos que nuestro territorio sea para el bienestar colectivo de todas las personas, entonces es necesario que en el plan de ordenamiento territorial, en esos atributos que se plantean en ese plan de ordenamiento territorial, efectivamente se incorpore de manera explícita y concreta en lo que tiene que ver con espacio público, con movilidad y transporte, con vivienda y con equipamientos colectivos de salud, de educación, de recreación y deporte, de cultura, las construcciones patrimoniales, los espacios turísticos y lo relacionado con medio natural. Y todos deberían tener entonces considerar esa variable de accesibilidad, es decir, espacio público, movilidad y transporte accesible, vivienda accesible y equipamientos colectivos accesibles. Como muchos municipios, dependiendo de dónde estemos, o se estará definiendo o un nuevo plan de ordenamiento territorial, o una nueva política pública, o un nuevo plan de desarrollo, o lo estaremos revisando o lo estaremos ajustando, es decir, toda la parte de diseño. Y es muy importante que entonces hagamos una incidencia alrededor de esas políticas públicas, de ese plan de desarrollo y esos planes de ordenamiento territorial, ya sea en el momento de diseño o en el momento de implementación o en el seguimiento, monitoreo y evaluación de estos instrumentos de gestión. Y eso solamente lo hacemos las personas, los ciudadanos y las ciudadanas. Y quisiera como plantear algunas pistas de cómo mirar que efectivamente la accesibilidad universal se incorpore en los planes de ordenamiento territorial. Y es que estos elementos que estoy presentando los convirtamos en preguntas y que nos preguntemos, ¿la accesibilidad universal en el plan de ordenamiento territorial está considerado como un principio y finalidad? ¿Está considerado como la accesibilidad universal como un elemento que beneficia a todas las personas y de manera muy importante a las personas con discapacidad? ¿Está definido de manera concreta, explícita en estrategias de accesibilidad universal en los componentes general, urbano y rural? La accesibilidad universal está considerado en los atributos de vivienda, de equipamientos colectivos, de espacio público y movilidad. En el plan de ordenamiento territorial se considera que lo nuevo debe responder a todas esas normativas de accesibilidad. Y sabemos que nuestras ciudades, nuestros municipios no han sido pensados desde la accesibilidad, entonces al menos que en el plan de ordenamiento territorial se considere lo viejo como una posibilidad de estructurar planes graduales de accesibilidad universal. Y una pregunta que es fundamental es, ¿la sociedad toda y las personas con discapacidad están participando activamente de estos procesos, de esta diseño o esta implementación o esta evaluación, monitoreo y seguimiento al plan de ordenamiento territorial? Y es que solamente así podremos nosotros concebir un municipio, un distrito para todos y todas sin exclusión alguna, que todos podamos disfrutar de la vivienda, del transporte, de las actividades laborales, de salud, de educación, de espacio público. Y esto, a mi juicio, básicamente tiene una
un elemento fundamental, y es la seducción que tenemos que hacer como ciudadanos para comprometer a toda la institucionalidad y a la sociedad en su conjunto. Eso era lo que quería compartirles. Mil gracias entonces por la invitación, ¿no? Wilson, muchísimas gracias y qué importante esta aproximación al diseño universal. Tal vez una de las cosas más importantes que ha traído el movimiento de discapacidad al ordenamiento territorial es justamente este tema de accesibilidad y diseño universal, que como bien tú lo decías, es la posibilidad que tenemos todas y todos de disfrutar de mejor manera la ciudad, el espacio, el territorio, los equipamientos colectivos, el espacio público, el transporte, y, y tal vez además ligado a un concepto muy interesante que es el concepto de autonomía, ¿no? Cómo todas y todos tenemos derecho autónomamente a gozarnos el espacio y a disfrutar del entorno territorial y, por supuesto, de la ciudad. En ese orden de ideas, nos abre un espectro infinito el tema de diseño universal y accesibilidad, no solamente para que lo sigamos pensando como un importante cumplimiento a los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la convención y de las leyes y de la ley estatutaria de discapacidad, sino fundamentalmente como un aporte de las personas con discapacidad al goce de la ciudad, de todas y todos los ciudadanos. Y eso creo que nos abre un espectro para que podamos hacer ese ejercicio de seducción que tú nos planteabas muy audazmente, ese ejercicio de seducción y de incidencia, no solamente desde la lógica o desde la perspectiva de las personas con discapacidad, sino también consiguiendo muchas otras alianzas, seduciendo a muchos otros que también estén interesados e interesadas en este tema. Lo mencionabas mucho, adultos mayores, mujeres. Creo que hay una discusión muy interesante entre los temas de seguridad y goce del espacio público para las mujeres y también, por supuesto, de autonomía. Y creo que ahí puede haber unas aliadas muy interesantes en este tema de accesibilidad y diseño universal. Por supuesto, también otros usuarios como los usuarios de movilidad sostenible, peatones, usuarios de bicicleta, usuarios de patines, de patineta, seguramente serán también otros aliados interesantes en este tema de accesibilidad y diseño universal. Y por supuesto, todas las personas que utilizan el transporte público, que creemos que a ninguno nos está de más tener un espacio mucho más accesible y por supuesto mucho más cómodo y que permita el desarrollo de la autonomía. Entonces, muchas gracias por tus consideraciones y ahora le damos el espacio a la doctora Lucila, que nos va a hablar un poco más desde la lógica del medio ambiente y cómo esto influye o qué tanto se ve esto en el marco de los planes de desarrollo, en el marco de los planes de ordenamiento territorial. Muchas gracias y adelante, Lucila. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias al instituto, a la escuela por brindarme esta posibilidad de comunicarme con las personas. Esto es lo ideal. Uno trabaja, investiga para que pueda llevar las inquietudes y las preguntas y bueno, el conocimiento está ahí, pero para interactuar con las personas. Muchas gracias, doctora Ana María Almaro. Muchísimas gracias al profesor Wilson Castellanos. Ha sido muy interesante lo que él ha planteado y es un tema que a veces, digamos, no se tiene en cuenta y me parece que, dadas las circunstancias, el tema de la accesibilidad es fundamental en el ordenamiento. Bueno. Yo he abordado, voy a ver si puedo compartir la pantalla, no me permite. No me permite. Bueno, bueno, coincidimos con el profesor en un aspecto, ¿sí? Que hay que pensar cuál es la ciudad y la ciudad o el entorno o el territorio que queremos, ¿no? En eso coincidimos plenamente con el profesor
aunque los temas van por otro lado. Entonces, ese pensar qué hacer con el territorio, pues no es nuevo. La idea de planear y de planificar las ciudades es muy antigua. En Occidente se tiene primero a Hipódamo de Mileto como el primer urbanista, ¿no?, que se conoce, pero no quiere decir que antes civilizaciones y las culturas anteriores y posteriores no hubieran tenido una idea de ordenar el territorio. Pensemos nomás algo que está bellamente escrito por Hernán Cortés cuando él llega al Valle de Tenochtitlan y se da cuenta que la ciudad de la Gran Tenochtitlan estaba ordenada, que había un sitio para el culto, un sitio donde vendían hierbas, un sitio donde estaban, vendían animales, etc. Eso nos da una idea de territorio. Luego, cuando llegan los españoles, se va a imponer el modelo de ciudad de ordenación, ¿no?, de ciudad de ordenación del territorio de Felipe II. En el siglo XIX va a aparecer lo que se llaman los Zunin. Y bueno, vamos llegando al siglo XX y en la Revolución Industrial nos plantea muchos problemas que tienen que ver incluso con la idea de hoy, el tema de la salubridad, digamos, hubo epidemias, ¿no? ¿Por qué es que Londres empezó a hacer su sistema de drenaje de aguas servidas? Porque hubo epidemias. Entonces, la revolución industrial va a plantear unos modelos de ordenación o ordenamiento de las ciudades, pero esto se va volviendo, pues, un modelo en el sentido de que las fábricas debían quedar cerca, o las viviendas cerca de las fábricas, ¿sí? Pero se generaba contaminación y se generaba otro problema como se generó otro problema como fue el de la salubridad. Eso hizo cambiar, digamos, la idea de las ciudades, de la disposición del agua, etc. Bueno, ya no vamos a hablar porque se me iría todo el tiempo en pensar la propuesta de Le Corbusier sobre las ciudades en ese bello escrito que se llamó la Carta de Atenas, o la propuesta de la Carta de Atenas sobre el ordenamiento del territorio, de la planeación de las ciudades. Ya metiéndonos un poco más en el tema del ambiente, en la cumbre de Estocolmo se empieza a hablar sobre, se determina o se hace alusión a este tema. Tenía una vista que es una vista de Ciudad de México, que concentra muchos de los problemas que infortunadamente muchas ciudades de América Latina y del mundo de África se acercan ahí, ¿no? Entonces, eso a propósito de la pregunta de la ciudad que queremos, ¿no? O sea, es una ciudad muy bella, tiene toda su historia, algún trazado como la calzada de Tlalpan ya la habían hecho los mexicas antes de la llegada de los españoles y tenían otra relación. Hoy es algo distinto, una ciudad que está sobre un desastre ambiental. ¿Cuáles son los retos hoy de las ciudades contemporáneas? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los problemas que hay? ¿Por qué tan importante la idea de ordenar el territorio? El problema es cómo, digamos, por un lado, la pregunta que hacía el profesor y que yo también haría, ¿cuál es la ciudad? ¿Cómo es la ciudad? ¿O cómo son los entornos o territorios que queremos? ¿Sí? Pero por otro lado, hay que aceptar que hay que ordenar, ¿sí? Porque si no es el caos. ¿Cuáles son los problemas hoy de las ciudades? En primer lugar, la conurbación, que significa absorber pueblos, asentamientos que a veces tienen una vida más tranquila, pero que las ciudades las van devorando. El caso de Ciudad de México, que es monstruoso, nosotros también, porque pues Bogotá era otra cosa en los años 50, por eso se crea el distrito especial, pero Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme eran unos pueblos que estaban cerca, y la ciudad, en la medida que fue creciendo,
los fue absorbiendo. Pero ese es un problema complicado, ¿sí? El tema de la conurbación. Eso genera problemas también socioambientales, debido a que las ciudades no solamente es que se absorbe lo físico, sino también la relación de las personas con esa ciudad. En el caso de Bogotá está el caso de Soacha, ¿sí? En donde termina el perímetro de Bogotá, y ustedes ven todas esas dificultades que hay a veces para coordinar políticas, ¿no? Porque de pronto el alcalde de Soacha tiene otro proyecto, ¿sí? Y los alcaldes de las ciudades que están alrededor, pero eso va a una conurbación muy compleja, ¿no? Y ahí está la sociedad, están las personas. Un problema, y es que tiene que ver con lo que yo trabajo, es el tema de la afectación de los ecosistemas estratégicos. Por favor, este es un tema medular. ¿Qué son los ecosistemas estratégicos? Son ecosistemas que prestan servicios ambientales a las ciudades o a una ciudad o a un territorio. Pensemos los páramos, en el caso de Bogotá, el páramo de Chingaza, el páramo de Sumapaz, el páramo de Guerrero, que prestan servicios ambientales. De ahí, ¿de dónde viene el agua? Viene de allá. Infortunadamente, nosotros le devolvemos, aquí hay un trasvase de cuencas, entre otras cosas, porque el agua viene de Chingaza y Chingaza pertenece a otro ecosistema, o a otra cuenca hidrográfica que es la Orinoquia. Entonces, tomamos agua que es de una cuenca distinta y le devolvemos esa agua servida al río Bogotá, a otra cuenca. Entonces, ahí hay un tema muy grave. Entonces, destruir esos ecosistemas, y eso pasa porque las ciudades van creciendo, van absorbiendo suelos que tienen vocación agrícola o vocación forestal. Los cerros orientales de Bogotá, como lo serán también los cerros que rodean a Medellín o a estas ciudades de Colombia, prestan también servicios. Ahí están en los cerros, en esto que se llaman los cerros orientales, nacen 200 quebradas que se han ido canalizando y que han perdido la función ecológica. Entonces, pero nos prestan otro servicio, el oxígeno, ¿no? Nos prestan muchos servicios, pero en la medida en que las ciudades crecen de esa manera tan desordenada, pues vamos perdiendo esos ecosistemas. Y hoy tenemos un desafío muy grande, en este caso sobre todo de las áreas forestales, y es frente a el cambio climático, que eso hay que tenerlo, que eso no lo podemos olvidar. Tenemos muchos problemas, pero lo del cambio climático está ahí, y eso no es algo, pues habrá negacionistas como los que niegan que hay una pandemia, pero hay un cambio climático y ya hay ciudades, ya hay lo que es los 22 estados insulares que ya están diciendo para dónde vamos con la gente, porque ya empezó a subir la marea. El otro problema también de este crecimiento de las ciudades hoy es el tema de la contaminación atmosférica, que pues Ciudad de México antes era como decíamos, uy, ¿cómo se va a llegar a ese estado de cosas que ni siquiera se pueden ver los cerros, las montañas que circundan la ciudad? Hoy, lamentablemente, tenemos que decir que Bogotá y Medellín pues han tenido crisis en tema de contaminación, pero eso se debe al crecimiento, a esa falta de control entre el parque automotor, bueno, a muchos aspectos, y también un tema de cultura, ¿no? Entonces, qué bueno que pudiéramos tener unos sistemas de servicios de transporte públicos muy eficientes y que utilizáramos esto, como la bicicleta también, ¿no? Bueno, el otro problema también de las ciudades actualmente es esa disposición inadecuada de residuos sólidos y el manejo de aguas servidas. O sea, pensemos, yo mencionaba lo del río Bogotá, que es tan grave para el país. De pronto en Medellín lo pueden ver muy lejos, pero no. Se ha encontrado
trazas de cromo, que es un metal pesado, allá que es cerca de Cartagena, ¿no? En el canal del dique, ¿no? Por efecto de las curtiembres en Bogotá, ¿no? Pues porque, no por las curtiembres en sí mismos, sino porque no hay unos tratamientos adecuados de las aguas residuales de esas curtiembres, tanto en Chocontá, en Villapinzón, perdón, como en Bogotá. Entonces, eso afecta a todo el país y eso afecta los recursos ictiológicos, las aguas. O sea, ¿qué es lo que finalmente llega? El río Bogotá desemboca en el Magdalena y lleva toda esa contaminación, y esa contaminación va por todo el país y termina en el Caribe, afectando otros ecosistemas, ¿sí? Otros ecosistemas marinos. Bueno, quiero decir otro aspecto frente al ordenamiento del territorio, que es una disciplina compleja, tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la técnica, tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con el derecho. O sea que no podemos siempre, si ustedes están trabajando este tema de ordenamiento, se dan cuenta que nosotros, que un plan de ordenamiento tiene que tener, digamos, muchos sustentos técnicos. Yo, por supuesto que es lo que diga la ciudadanía, pero no siempre podemos estar en error, y ya les digo por qué. Bueno, ahora retomo ese tema. Hay un aspecto como también una duda, siempre como, ¿qué queremos? ¿Una ciudad que se expanda o una ciudad que se densifique? ¿Sí? Expandir el territorio, que una ciudad crezca sin control, pues tiene los efectos que hablábamos anteriormente. Y una ciudad densificada, pues también puede tener unas consecuencias, pero allí cuando decimos qué ciudad queremos, entonces es eso, que las ciudades, que no se les ponga un límite y terminan siendo ciudades como Moscú, que es una ciudad que puede ser muy bella, pero eso es un monstruo también para el transporte, para la movilidad, aunque tienen muy buenos servicios de transporte, pero no hay, hasta ahora están diciendo, bueno, esto hay que parar, hasta dónde va la mancha urbana. Bueno, como decía, este es un tema complejo, y la información básica para para el ordenamiento, y sobre todo el ordenamiento ambiental del territorio, pues es mucha, ¿sí? Hay que tener información cartográfica. O sea, sí, como ciudadanos nosotros queremos algo, sí, pero tengo que primero conocer la cartografía, todo lo que es cartografía. Tengo que tener información hidrometeorológica, hidrológica, hidrogeológica y climática. Por ejemplo, ahora en el tema en que nos vamos a concentrar los bogotanos, que es el tema del plan de ordenamiento territorial, pues ahí yo creo que va a haber un eje transversal que tiene que ver con el cambio climático. Cómo Bogotá, o cómo el país, pero en este caso Bogotá, cómo nos va a afectar el cambio climático. Digamos, ustedes ya pueden informarse, mirar lo que ha dicho la comisión de expertos sobre cambio climático y cómo va a afectar, qué va a pasar con los páramos. ¿Será que van a seguir siendo tan húmedos? ¿Qué será? ¿Será que eso nos va a afectar? Entonces, ese es un tema, toda esa información es muy importante. Igual la edafología, ¿sí? Todo el tema de suelos, de humedad de los suelos, la información geológica, ¿sí? Que en dónde estamos, ¿será que hay una falla geológica por esta ciudad? ¿Qué pasa por aquí? ¿Sabemos eso? Resulta que existe el mapa de los mapas de microsismicidades, por lo menos el de Bogotá existe. Entonces, ¿qué implica? Que si vamos a construir, hay que tener en cuenta ese factor, si hay una falla, ¿qué pasa en ese sitio?
hay que tener en cuenta que hay unos suelos que pues los usos no agrícolas de la tierra, hay que tener el inventario forestal, hay que tener inventarios fáunicos, entre otros. Entonces, cuando como ciudadanos, pues no solamente, sí, claro, nuestra necesidad es lo que nosotros somos, pero tenemos, conocer el territorio implica también conocer este tipo de aspectos, ¿sí? ¿Qué otro aspecto también, digamos esto grosso modo? Hay que tener en cuenta qué áreas protegidas tiene un territorio. ¿Sí? Una ciudad que cerca de Bogotá, ¿qué áreas hay? Sabemos que hay parques nacionales, que hay reservas forestales, que hay humedales, etcétera, y que eso se debe respetar, ¿no? Tenemos que saber la localización de los proyectos de infraestructura, las áreas históricas de riqueza, de importancia histórica y cultural, como lo decía el profesor Wilson, y unos lineamientos generales del proceso de urbanización, ¿no? Entonces, claro, nosotros podemos decir muchas cosas, pero ojo, los ciudadanos tenemos que darnos cuenta en dónde están ubicados. Pensemos en las tragedias que hay permanentemente por asentamientos ilegales en zonas, por ejemplo, de remoción en masa. Entonces, bueno, iba a hablar, pero parece que no alcanzo, del sistema de planeación del ordenamiento territorial en Colombia, que esto que estamos diciendo también está dentro de un sistema, están los POTs, los esquemas de ordenamiento territorial, los planes básicos de ordenamiento territorial, hay unos planes de ordenamiento, de ordenamiento territorial departamental y hay unos planes, está el Plan General de Ordenamiento del Territorio, eso se puede consultar en planeación, en planeación nacional. Y también hay unos principios. Quiero terminar, no sé si todavía me alcanza el tiempo, hablando de algo que, digamos, aparte de eso, algo fundamental, que son los determinantes del ordenamiento del territorio que están establecidos en la ley 388. ¿Qué quiere decir? Que hay unas normas que tienen una jerarquía y que hay que respetarlas, ¿sí? Entonces, las determinantes ambientales están relacionadas con la protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales. Entonces, en el momento de ordenar el territorio, pues todo esto que hemos hablado de cartografía, pero hay que tener en cuenta esas determinantes, ¿sí? Esas determinantes son fundamentales. Entonces, ahí esas determinantes tienen que ver, por ejemplo, con normas sobre riesgos, o sea que no se puede construir infraestructura en una zona de remoción en masa, por ejemplo, o que pues haya hundimientos, etcétera. Entonces, esos determinantes ambientales son fundamentales. ¿Qué otro determinante importante? Los PONCAS, ¿sí? Los planes de ordenamiento, de ordenación y el manejo de cuencas hidrográficas. Entonces, esos planes, como hay cuencas, pensemos la cuenca del río Cauca, la cuenca del río Bogotá, entonces esas cuencas, por norma, tienen algo que se llama también unos planes de ordenamiento de las cuencas. Y esa es una determinante. Quiere decir que esos PONCAS tienen una jerarquía superior a los POTs y que es una norma para que se debe tener en cuenta en la discusión y en la adopción de los planes de ordenamiento territorial. Hay otros aspectos relacionados con esos determinantes, pero ojo, muy importante, por ejemplo, pensemos lo de los ríos, ¿sí? Los ríos se hacen estudios sobre los riesgos que pueden tener los ríos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese plan de ordenamiento, pues hay que tener en cuenta eso, ¿no? Si pensemos la tragedia que hubo en el Putumayo hace unos años, ¿qué pasaba? Eso ya incluso en el POT, en el plan no, ellos no tienen POT, ellos deben tener esquema de ordenamiento, plan básico de ordenamiento territorial,
ahí se decía, no se debe construir en esta parte, y la gente construyó. Claro, esto media las necesidades de la gente, las mafias que existen, de tierreros, de todo esto que le venden a la gente sin tener en cuenta el riesgo y sin tener en cuenta los planes, esquemas de ordenamiento del territorio, ¿sí? Bueno, yo creo que dejo ahí, yo no sé si me pasé o me faltó el tiempo. No oímos. Muchas gracias, Lucila, muy amable por tu intervención. Creo que es muy importante este aspecto que tú nos mencionas sobre la importancia de la información para poder hacer una participación no solamente mucho más efectiva, sino mucho más, más allá de la efectividad, también necesitamos una participación que garantice un cierto conocimiento, y por eso es tan importante que podamos tener no solamente este tipo de conversatorios, sino también el curso que viene adelantando la escuela, porque entendemos que en la medida en que haya mayor información y mayor conocimiento, seremos mucho más asertivos en nuestra participación. Por supuesto, también toda esta discusión sobre los ecosistemas estratégicos para la ciudad y qué tan importante es conservar eso, y cómo eso también está relacionado no solamente con los distintos usos del suelo, sino con cómo crecemos de tal manera que no afectemos esos ecosistemas principales, y el desafío del cuidado de las cuencas hidrográficas, de los cerros orientales, de cómo nuestro crecimiento respeta de alguna manera toda esta estructura ecológica que tiene la ciudad de Bogotá, y también esta prelación de normas que tú nos hablabas, de la importancia de estos determinantes para poder desarrollar de mejor manera la formulación de un plan de ordenamiento territorial que realmente respete las otras formas de vida, además de la vida humana, y que vaya mucho más allá, por supuesto, del crecimiento desordenado que pueda tener una ciudad. Cómo el crecimiento ordenado puede contribuir a mejorar, por supuesto, esta situación y las alertas que nos presentas, que son muy importantes con respecto al cambio climático, al manejo de las aguas residuales, de las basuras, del reciclaje, digamos, de distintas acciones que son fundamentales de tener en cuenta a la hora de ordenar el territorio. Varias preguntas o dificultades, varios comentarios muy interesantes tenemos acá en nuestro chat. Unos fundamentalmente relacionados con qué tanto sirve la participación ciudadana en el marco del plan de ordenamiento territorial, qué tan útil es, si es verdad que efectivamente son tenidas en cuenta nuestras apreciaciones como ciudadanos o ciudadanas, y esa, digamos, que creo que es una pregunta interesante para los dos. ¿Cómo vemos la incidencia de la ciudadanía en el marco de los planes de ordenamiento territorial? También otras relacionadas, por ejemplo, con los temas de accesibilidad, si efectivamente se requieren de otras herramientas, además del plan de ordenamiento territorial, para garantizar la accesibilidad. Porque, digamos, un poco lo que nos plantea Silvia en su pregunta es ¿solamente necesario el plan de ordenamiento territorial o debemos ir más allá para garantizar la accesibilidad? También nos habla Isabel Bello si la accesibilidad también abarca las necesidades de acceso a la tecnología. Y me parece que es una pregunta bien interesante para este ejercicio. También varios, por supuesto, nos plantean los retos que nos genera el aislamiento y el distanciamiento social, que generan presión en la forma como estamos pensando la ciudad, cómo hemos construido la propiedad horizontal, cómo hemos diseñado la vivienda, que no necesariamente responde a esa
esa necesidad que hoy nos pone o nos plantea esta pandemia, pero que seguramente nos plantearán otros retos. Si esto realmente, ¿cómo se considera este tipo de retos al interior del plan de ordenamiento territorial? También nos hace esta pregunta, a esta pregunta también está nuestro amigo José Leguizamón y Hugo Arnaldo Porras se refieren a este tema. Hay nuevas cosas que nos plantean, nuevos retos que nos plantean los temas ambientales, como el cambio climático, y cómo se incluyen este tipo de cosas dentro de estas discusiones del plan de ordenamiento territorial. También un poco la dicotomía o las dificultades de seguimos construyendo y creciendo de la manera como seguimos creciendo, que es un poco como un versus, ¿no? Que nos plantean acá nuestros participantes. María Nomes que nos dice, tenemos un tema complejo, no tenemos leyes suficientes o mecanismos suficientes para sancionar, pero también ¿será que seguimos trabajando en la lógica de la sanción y no de la pedagogía o de la educación ambiental, por ejemplo, que nos plantea acá también Zoraida Navarro y otros participantes? José Leguizamón también nos plantea que la especie humana está en peligro y que cómo vemos ese escenario con respecto al plan de ordenamiento territorial. Y por supuesto, la gran dicotomía de siempre cómo se puede controlar y vigilar las construcciones, especialmente aquellos que no a otros servicios básicos, sino vemos el crecimiento de la ciudad en términos de vivienda, pero no rodeada de otros dotacionales o de otros servicios básicos como dotacionales de educación, de salud, dificultades en la movilidad de la ciudadanía, especialmente en términos de vías y espacio público. Muchas cosas de estas que están ligadas además también a problemas de seguridad en el territorio y cómo eso puede estar ligado al plan de ordenamiento territorial o si efectivamente solamente debe estar ligado a este plan de ordenamiento territorial o debe haber otras herramientas adicionales que complementen el plan de ordenamiento territorial en este sentido. Yo creería que esto un poco nos pone el panorama de los cuestionamientos de nuestros participantes. Agradecer a varios participantes que están hoy acá en este escenario, dejando sus comentarios, haciendo sus preguntas. Es muy grato para el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal tener una afluencia de público significativa en el marco de este encuentro y de este Facebook Live que hace parte de nuestro curso del Plan de Ordenamiento Territorial. Entonces, no sé si prefiera, cómo quieran responder, si vamos primero con Lucila y después con Wilson, para cambiar un poquito la dinámica. Entonces, si quieres, Lucila, adelante. Bueno, tengo alguna experiencia en algún momento que trabajamos en la Universidad Nacional en el tema de la participación. Eso depende también, digamos, hay un problema cultural en Colombia. No nos gusta participar ni siquiera en las asambleas de los sitios donde vivimos, ¿sí? Nos da pereza participar. Y es necesario participar activamente, pero si es necesario hacer la presión, ¿sí? Es que la participación, la experiencia que tuvimos en esa época, es que toda la participación estaba como en un libreto, era tanta gente, digamos, se vuelve como algo formal, ¿sí? Para cumplir un requisito, pero depende también de la gente, ¿sí? De que la gente se empodere de las ciudades. Medellín tiene una ventaja creo que sobre muchos territorios y muchas ciudades de Colombia.
y que ustedes tienen un sentimiento en general de amor por su territorio. Aquí a veces tiene uno la impresión de que la ciudad es como de nadie, porque por eso la gente bota la basura en cualquier lado, porque pues como que no lo siente. Pero es fundamental la participación de la ciudadanía, pero debe informarse, debe leer. Esto por norma, pues ustedes saben que esto está, los proyectos se ponen en la Secretaría de Planeación, en la página de la Secretaría de Planeación. Hay que mirar la cartografía, hay que enterarse, hay que participar en las reuniones, que hay un ruido. Bueno, eso sí, para mí es fundamental. Que sea efectivo depende únicamente de la ciudadanía. La tecnología también. Aquí hemos hablado de cartografía, pero bueno, esa cartografía, hay cartografía básica, hay cartografía temática, hay mapas, globos en tercera dimensión y hay georreferenciación. Ahora, una persona puede decir, no, yo no tengo acceso. No, afortunadamente en el país hemos avanzado un poco en eso y ya incluso el IGAD, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, tiene la obligación de tener esa información, digamos, ya no hay información secreta. Un problema para el IGAD porque cada mapita cuesta 500 pesitos, pero digamos hoy por norma no debe haber, digamos, la excepción es que haya información que no está para el público, pero yo trabajo un poquito lo de herramientas y lo que tiene el IGAD es grande, ¿no? Ahí en el IGAD se pueden encontrar los mapas oficiales en primer lugar. Hay que tener en cuenta algo, que la autoridad en materia de cartografía en Colombia es el IGAD, ¿no? Entonces, pero ahí ellos tienen una cantidad de herramientas que digamos, en la que todos podemos acceder, y ellos tienen productos, ¿no? Los mapas de fronteras, el mapa físico, los mapas de suelos, etcétera, los mapas turísticos de ciudades, los tienen ellos. También tienen Atlas, ¿sí? Tienen el Atlas Hidroenergético de Colombia, el Atlas de Mortalidad, los Atlas de Distribución de la Propiedad Rural, Colombia en Imágenes desde el Espacio, videos de Colombia Geográfica. O sea que no, lo que tenemos es que empoderarnos de esto y hacerlas participar. En segundo lugar, y yo soy abogada y ahí tengo el otro lado que he trabajado. O sea que sí, por supuesto, ¿qué tal a que una abogada que diga no creo, pero sí sospecho? Precisamente sobre la ley 388 hice un trabajo el año pasado que debe salir publicado en algún momento, porque hice un análisis del discurso de la ley 388. A veces las normas están escritas como para hacerle el quiebre. Eso depende de los verbos. Esto es un poco el trabajo de la semiótica, de mirar. Hay normas que a veces se hacen para que no se cumplan, ¿no? Entonces, normas hay, ¿sí? Hay normas suficientes. Creo que hay demasiadas normas a veces, ¿sí? Faltan algunas cosas, pero en general, en materia ambiental hay mucho, yo diría que demasiado. Hay tanta que hay inseguridad jurídica. Y lo otro es que la pedagogía y la educación ambiental, a veces también temo que eso se vuelva algo formal y entonces venga el cursito. Yo sí, ahora no podemos, pero otro trabajo que hemos hecho es las salidas como una herramienta pedagógica en materia ambiental, ¿sí? Yo cómo puedo saber del páramo de Guerrero si pues yo lo puedo ver aquí, incluso en un mapa o en un video, pero digamos, cuando un ser humano se encuentra ante un ecosistema de estos y se le ha informado y todo, va a tener una actitud distinta. Así entiendo la educación ambiental, más que los cursos que sabemos que vienen, se dictan sobre la ley 99, miles de cursos y vengan de todo el país, pero no tiene efectividad, ¿no? Me parece que fallan las didácticas. Eso es por ahora. Muchas gracias, Lucila. Wilson. Yo
a ver, arrancaría como sobre la participación, y Lucila lo planteó reiteradamente en su presentación, y es que la participación será efectiva en la medida también en que sea cualificada. Es decir, la comunidad de las organizaciones tienen que cualificarse y tienen que hacer una incidencia coherente, concertada y cualificada. Y eso es muy importante, pues, que lo tengamos presente si queremos realmente incidir en estos instrumentos de gestión, ¿no? Y como lo pueden ser los planes de desarrollo, planes de ordenamiento, planes y políticas públicas. Digamos que sería como un primer elemento que me parece clave. Y si en el tema de accesibilidad se ha logrado incidir, es porque la ciudadanía se ha movilizado. Son las personas con discapacidad las que están diciendo, mire, la ciudad presenta barreras de todo tipo. Y si la ciudadanía, si las personas con discapacidad no se movilizaran, el tema demoraría quién sabe cuántos años para que esto se desarrolle. Entonces, esa visibilidad y esa incidencia puede ser lenta, pero creo que se ha dado gracias a precisamente esas movilizaciones ciudadanas, como en términos de participación. Si es necesario para que el tema se desarrolle, es necesario otros instrumentos, y por eso hablábamos, y yo lo presentaba, lo relacionado con políticas públicas, con planes de desarrollo. O sea, tenemos que tratar de incidir no solamente en el plan de ordenamiento territorial para que el tema se dinamice y se movilice, ¿cierto? Hay normativas, entonces, ¿cómo también podemos incidir en todos esos otros procesos? Y frente a las tecnologías de la información y la comunicación, yo creo que esta pandemia sacó a flote de manera impresionante las inequidades que se viven en este país, la pobreza en la que vive mucha gente que estaba invisible. Creo que esta pandemia nos ha permitido eso, es decir, no somos un país que sea lo más justo, digamos, y lo más inclusivo, y también nos deja ver la brecha digital tan enorme que tenemos en áreas urbanas, rurales y en todo lado. Y de manera específica, frente a tecnologías de la información y la comunicación, que tiene que ver también desde los dispositivos en la accesibilidad universal, que tiene que ver con la accesibilidad web. Y es que las personas con discapacidad, quienes producimos documentos y los ponemos en la red, son documentos inaccesibles para una persona con discapacidad visual, para una persona con discapacidad intelectual. No sabemos producir contenidos digitales accesibles, por ejemplo, y esto pues abre la brecha mucho más hacia las personas con discapacidad. Por consiguiente, las tecnologías de la información y la comunicación, nosotros estamos en este momento haciendo unos ejercicios relacionados con accesibilidad web, tratando de difundir qué es eso y cómo hacerlo. Y hay experiencias también muy interesantes ya frente a los sistemas de información, es que tenemos sistemas de información dispersos, sistemas de información que no se articulan institucionalmente, y sistemas de información que carecen de una información muy fiable. Por ejemplo, en esta pandemia yo decía, ¿dónde ubicamos a las personas con discapacidad sabiendo que tenemos Big Data y unos sistemas de información que ya nos podrían, digamos, avanzar en ese sentido? Y creo que esta crisis pues, que estamos viviendo también nos va hacia allá. Nos va a poner esos retos, ¿no? De cómo cualificar estos sistemas de información. Y quería cerrar, sí, efectivamente, esto no es un asunto solamente policivo, ni es un asunto pedagógico, y eso aportará también pues a la gente, ¿no? Y, insisto, es un asunto de seducción. Entonces las personas con discapacidad a veces, por ejemplo, para hacer sus exigencias justas, además, nos vamos en contra de todo el sistema, digamos, y aquí lo que necesitamos es seguir seduciendo a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades y a la comunidad en general para que este tema efectivamente evolucione. Yo lo dejaría ahí como hasta ahora, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo de nuestra discusión, pero hay unas últimas dos preguntas que me parecería interesante que pudiéramos resolver. Una es con respecto a quién está en el centro.
que son varios comentarios que tenemos aquí. ¿Cómo planeamos? ¿Con base en lo físico o con base en las necesidades humanas con respecto a lo físico? Creo que eso es una pregunta constante. Y lo otro es cómo también se incluye dentro del plan de ordenamiento territorial los escenarios rurales o la ruralidad. Son dos preguntas que creo que hace. Y hay también Diana González nos ha hecho varias veces esta pregunta. El plan de ordenamiento territorial nos hace este comentario: debe incentivar la creación de ecobarrios o zonas verdes especiales. ¿Es esto fundamental? ¿Qué es más importante? Si lo pudiéramos poner en alguna lógica. Trabajar en la arborización de zonas que no tienen en este momento arborización, reforzar estructuras ecológicas principales o zonas como los cerros orientales para evitar su deforestación. ¿En dónde está como el quid de la planeación? No sé. Arranco rápido, pues me parece que muy interesante lo que se está planteando, si es lo físico, lo social, lo humano, pero la estructuración de los planes de ordenamiento territorial están planteados desde unas dimensiones y unos atributos, y las dimensiones son las características, las condiciones culturales, sociales, económicas, que se asientan en un territorio, ¿cierto? Y ahí van los atributos de vivienda, de espacio público, o sea, tienen que conversar, y si no sería una cosa totalmente incoherente. O sea, estamos pensando la ciudad, pero para la gente, ¿cierto? Entonces tenemos que saber cómo vive la gente, cuáles son las necesidades de la gente, cómo se mueve la gente, en qué trabaja la gente, para poder pensar vivienda, espacio público, infraestructura, etc. Entonces, tienen que ser coherentes ambos, por un lado. Y por el otro lado, es frente a lo urbano y lo rural. El plan de ordenamiento territorial coherente tiene que dar respuesta a esos tres componentes de los que se habla, ¿no? Como la estructuración del plan, el componente general y un componente urbano y un componente rural, que tienen también que articularse. El uno depende del otro, ¿cierto? Entonces, pienso que como está concebida la estructura de los planes de ordenamiento territorial, efectivamente nos permite ahondar y mirar alternativas para lo urbano, para lo rural, para la sociedad y la infraestructura, el territorio físico como tal. Muchas gracias. Sí. Lucila. Yo digo que ahí también está el modelo de ciudad que proponen los gobernantes, ¿sí? Porque ahí, bueno, es un tema más del profesor Wilson y lo maneja pues, porque él es arquitecto, pero ahí están los modelos de asentamientos que giran alrededor de las actividades económicas. Pero cuando hacía yo hablaba de eso que ha pasado históricamente en el siglo XX, finales del XIX, en el XX, se proponen otros modelos de ciudad. Aquí existe un barrio que se llama el Parkway, pero eso no es casual, sino corresponde a ese modelo de ciudad de ese momento en el que se buscaban conectar espacios, la ciudad con espacios naturales, los ríos, por ejemplo, y en el caso del Parkway, porque hay arbolitos y porque ese es un modelo de ciudad. Hay modelos de ciudades en Estados Unidos donde no hay parques, ¿sí? Entonces está hecho para que se mueva, para que haya autopistas y que para llevar un niño a un parque toca subirse a un carro y caminar kilómetros en ese carro. No sé, algunas personas pensarán que ese es el modelo ideal, ¿no? ¿Y qué queremos? Una ciudad, pues digo yo como ciudadano, ¿qué queremos es mucho? Yo que quisiera una ciudad donde haya inclusión, donde todos tengamos cabida, pero una ciudad que respete los ambientes naturales, porque es que me parece a veces que es una falsa dicotomía, ¿no? O naturaleza del hombre o el hombre, ¿sí? Porque es que el hombre sin naturaleza, o sea, ¿qué hacemos? ¿sí? Si no va a haber agua,
potables, y si vamos a generar desastres ambientales, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo diría que lo ideal es que se tenga en cuenta las dos cosas. Y lo otro que decía el profesor pues está en la ley 388 y nos dice cuáles son los componentes de un plan de ordenamiento. Ahora, hay un tema que quedó de una pregunta que hicieron antes, ¿sí? ¿Qué pasa, digamos, pese a que tenemos unos planes de ordenamiento y no se cumplen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es un tema de autoridad, de gobernanza del territorio, ¿sí? Que entonces las autoridades, pues aquí tenemos otro problema jurídico, echa la ley, echa la trampa. Entonces, la gente busca como unos caminitos para evadir la norma, y entonces se empieza a violar toda norma urbana, ¿no? En última, se le echa la culpa a veces a los curadores, y resulta que las competencias que les han dado a los curadores es como de hacer un checklist, pero ellos no son como una autoridad que pueda decir, oiga, ¿cómo así que construye sobre tal lado? Usted está, ¿sí? Entonces, o esto puede contaminar, ¿no? Entonces, ahí va. Lo importante de eso, y estoy totalmente de acuerdo con el profesor Wilson, es estar pendiente, es una participación cualificada activa, no es tener como el ejemplo que yo les contaba en ese momento, que sí, encontrarse uno con 3.000 personas y que cada persona eche un discurso, eso no es participación, ¿sí? Eso no es participación, estar ahí sentado, digamos, formalmente lo es, pero en la práctica no. ¿Mm? Vale, muchísimas gracias. Ya vamos a terminar nuestro espacio. Queremos recordarles varias cosas. Uno, en este momento se está abriendo la reformulación del plan de ordenamiento territorial, y al mismo tiempo estamos discutiendo los planes de desarrollo